el 20 de octubre con mucha alegría de poder presentarles a alguien que es eh, muy conocido en Convergencia y en con su procedencia desde Mayéutica. Eh, y bueno, ya que estamos, hablo de su currículum como miembro analista y es presidente de Mayéutica, institución psicoanalítica. Dicta el seminario Mayéutica desde 1986. ¿eh? En este año se llama Los contratiempos del amor de transferencia. Tiene bastantes libros publicados. Goces y materialidad de lo inconsciente, del 98, la interpretación en psicoanálisis, de la sugestión al forzaje del 2002, finales de análisis con Zulema La Grota en el 2006, La soledad, novaciones en psicoanálisis de 2008, constelaciones pulsionales de 2011, desde la transferencia, una introducción a la praxis psicoanalítica del 2015. Bueno, miembro de Mayéutica Institución Psicoanalítica y miembro de Escuela Freudiana de Buenos Aires entre 1976 y 1981, que él lo puso y bueno, también otros comentarios de su currículum que se pueden hacer, pero ustedes lo pueden leer o ya lo leyeron. ¿Alguien se le cayó una pestaña? No. Bueno, escuché una cosa rara. Sí, ya está, Bueno, Dani. bien, ok. Eh, eh, Leo, eh, hemos convenido que el foro es un lugar de reunión. En lo éxtimo de un discurso que atraviesa la escuela respecto a lo profundo de lo íntimo o respecto a una fractura en su decir. Toca lo social si aceptamos su procedencia como palabra surgida en la antigüedad grecorromana. Si aceptamos acompañar a Lacan hasta sus últimas enseñanzas para debatir sobre sus conceptos y lo que determine como efecto en la clínica psicoanalítica, hemos extraído a consideración las cuplas de momento de concluir del seminario 25. Edgardo Fensibre va a desarrollar la cupla real fantasma. Convergencia, movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano, es uno de los pilares que en la extensión establecen lazos en lo social de nuestra escuela. Es así como ha surgido la invitación que hemos realizado a este querido psicoanalista y miembro de Mayéutica, institución psicoanalítica. Definir lo real y sus consecuencias clínicas articula la axiomática de cómo el analista opera con el fantasma en su cifra y en su incógnita de atravesamiento. La significación de la realidad se juega en el entrecruzamiento de los toros, sean en este caso real y fantasma, para suponer el corte que da lugar a la existencia. Bueno, Edgardo, te cedo la palabra. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación que me ha hecho Daniel Paola y también con Lili Donsis, que son unos queridos amigos y compañeros del psicoanálisis. Digo amigos porque además
recordaba que Lacan en un texto que voy a hacer alguna mención después, eh, en la introducción a la versión alemana de los escritos, donde habla de mi amigo Heidegger, y escribe amigo entre comillas, ¿no? Bueno, yo digo que son mis amigos, mis compañeros de trabajo, eh, en tantos lugares que compartimos, eh, con Daniel Paola, con Lili Donsis, en los grupos de trabajo en los que trabajamos juntos. Así que bueno, estoy en principio muy agradecido de esta invitación a este lugar eh, de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, del Foro, eh, un lugar entonces tan prestigiado y prestigioso, ¿no? Bueno, así que, ¿qué es lo que esperan de mí? En todo caso, yo voy a puntuar algunas cosas que se me han ocurrido a partir de esta invitación que me ha hecho Daniel hace un mes ya, así que he tenido tiempo de dar vueltas a estos temas. Y bueno, la idea es que yo voy a decir algunas cosas que en la medida en que no trabajamos mucho juntos con la membresía de la escuela, por ahí hay cosas que son diferentes, como las vemos. En todo caso, yo voy a plantearles algunos puntos, de los cuales luego me gustaría que tuviésemos alguna charla, ¿no? Planteamiento de las cuestiones. Eh, mi, 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 mi recorrido, en principio, sería más o menos el siguiente. Voy a partir de este planteo de Lacan, del seminario 25, de la cupla, del real y del fantasma. Luego, entonces, voy a hacer algunas puntuaciones tanto de lo real como del fantasma para entender lo que propone Lacan. Una propuesta mía respecto a cómo articularlos en la clínica, que es a partir de la cuestión eh, del amor de transferencia, ¿no? Toda una cuestión que me interesa ya hace un tiempo, que es la cuestión del signo, digamos como que si no hay avances sin pérdidas, tenemos que pensar cuáles son las pérdidas que se han producido con el avance de la doctrina que Lacan fue instrumentando, ¿no? Y por último, entonces voy a hacer algunos comentarios que hacen más a mis preguntas, ¿no? Respecto a por qué Lacan en este seminario plantea este tema que no es nuevo para él, pero sí en su articulación. Es decir, cuáles son las preguntas que entiendo que él se hacía y que nos lega para contestar. Bueno, en este seminario, para comenzar, digamos, mis puntuaciones, eh, Lacan plantea una cupla entre dos conceptos, que es el de real y el de fantasma. Eh, los diseña de distinta manera en el seminario, ¿no? Cuando hace la hélice, lo plantea como una continuidad, luego los dibuja como haciendo falso agujero, ¿no? Eh, entonces, bueno, si Lacan nos había planteado que nuestra praxis consiste en tratar lo real por lo simbólico, en esta cupla de lo que se trata, esto un poco lo han desarrollado tanto Daniel Paola como Silvia Amigo, la cuestión del movimiento que implica una relación que tienen entre ellos, ¿no? La cuestión del retornamiento y la pregunta, Eva también se hacía la pregunta respecto de qué implicaba el retornamiento, la cuestión del tejido, que es lo que subrayaba Silvia,
la cuestión de la reversibilidad, que es lo que subrayaba Daniel. Entonces, bueno, para comenzar un poco a plantear desde dónde tomar estas cuestiones, yo encontré en el seminario 11, ustedes lo recordarán, una idea que habla de esta relación entre, ya sea, digamos, por continuidad, que es una cosa, ya sea por relación, que es otra, ¿no? A través del problema del agujero, ¿no? Lacan en el seminario 11, recuerdan, dice esta frase: el fantasma protege lo real sostiene al fantasma. Bueno, yo entiendo que es a partir de ahí, o no solamente ahí, pero por lo menos ahí se puede ver esta relación de continuidad. La cuestión, por otro lado, de la continuidad está en mi lectura subrayada, por ejemplo, en el seminario 24, el anterior, cuando Lacan plantea que si pudiéramos pensar que hay un punto de origen, de comienzo, que por eso es mítico, ¿no? Por eso había planteado antes en Estados Unidos que lo real también puede ser mítico. Si podemos pensar un punto de origen entre lo imaginario y lo real, que luego pudiera ser tomado por lo simbólico, tendríamos la posibilidad de pensar no una repetición, aunque sea con diferencia, sino también la idea de lo que ella llamó un significante nuevo. Bueno, es decir, que una cosa sería pensar esta relación como una continuidad, ahí obviamente tendríamos que pensar en la cuestión de la continuidad significante, de la línea significante, y otra cosa sería plantearlo desde este enganche, ¿no? Que el movimiento los mantiene unidos. Bueno, entonces hay en lo que yo entiendo, ¿no? Como problemática general, algo que Lacan comenzó llamando la intersubjetividad, que es un término malhadado, lamentablemente, ¿no? Que como nos enseñaba Fontana Rosa, no hay malas palabras. Lacan nunca dijo que era una mala palabra, sino que era una palabra que había llevado a ciertas desconcepciones teóricas, ¿no? Es decir, que es una invitación a que la repensemos, ¿no? La intersubjetividad es algo que Lacan sostiene todo el tiempo, aunque no con esa idea que hay de la ego psychology, ¿no? Creo que si no hay avance sin pérdida, una de las pérdidas que Lacan intentó recuperar en el seminario 18, cuando plantea justamente en la primera clase que él va, por los malos entendidos que llevó esta problemática de la intersubjetividad, la va a reemplazar por la intersignificancia, ustedes recuerdan, ¿no? Es decir, que ha dado un paso que al mismo tiempo implicó, digamos, muchos otros problemas, porque en realidad, si nuestra clínica es de lo real y se trata de lo que ustedes estaban comentando hace un rato, ¿no? De las voces que uno escucha y cómo las significa, se trata del problema del sentido, ¿no? Y cómo incide lo real en esa cuestión del sentido. Todos tenemos voces impuestas, nos decía Lacan, ¿no? El problema no es que entonces las voces impuestas dan cuenta de una estructura determinada, sino cuál es el tipo de respuesta que tenemos a esas voces. Bueno. ¿Entrar o no? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, perdón. Sí. Bueno, ¿me siguen escuchando? Bueno. Sí, Edgardo, sí. No, pasó algo
Sí, uno que entró con un participante con el micrófono abierto, ya lo Bueno, muy bien. Entonces, les estaba diciendo que Lacan intenta hacer ese cambio entre la intersubjetividad a lo que llamó a la intersignificancia, es decir, que implica todo un recorrido a hacer, ¿no? Es decir, desde Peirce a Saussure, de Saussure a Jacobson, vía Lacan, y el retorno a Peirce. El problema es el problema del signo, que no solamente es el mayor problema conceptual de la lingüística, sino que también es un problema muy serio para nosotros, ¿no? Por ejemplo, todos recuerdan esa frase del Seminario 20, que el goce del otro, el goce del cuerpo del otro es el signo del amor, ¿no? Desde entonces se ha pensado en qué es el goce del otro, y se ha dejado de lado el problema de cuál es el signo del amor, ¿no? Yo, con Eduardo Bluch, que estoy trabajando el tema del signo desde ya más de un año, estamos leyendo un texto que se los recomiendo verdaderamente, este que les dije antes, de la introducción a la versión alemana de los escritos, del año 73, es decir, que es de la misma época de Lacan, ¿no? Lo curioso, lo interesante de ese texto, un texto bastante amplio, ¿no? Creo que deben ser unas 7 carillas, están los otros escritos, no hay una sola vez de mención del significante. Todo es la cuestión del signo. Bueno, desde ya les digo que ya Lacan, en el Seminario 9, en mi memoria, en la clase 7, da una clase excepcional respecto de la relación entre el signo y el significante, que luego entonces es retomada en este año 73, en este texto, ¿no? Bueno, ya vamos a decir algo respecto de la relación del signo entre el fantasma y lo real. Yo lamentablemente, después de 2 años casi, solo pudimos avanzar a la segunda carilla, porque es tremendo, ¿no? Lo mismo de lo que voy a hacer para poder comentar algo de este Seminario 25, ¿no? Como nos decía mi maestro Harari, en este momento cada palabra es un mundo en Lacan. Es decir, ¿cómo hacemos para dar cuenta de este texto del Seminario 25? Bueno, algunas cosas tendré que decir. Bueno, entonces, lo que les decía, que hay un pasaje de la intersubjetividad a la intersignificancia, y en este momento a la intertoricidad, ¿no? Es decir, ¿cuál es la razón de pensar el cadenudo Borromeo, planteado después en Toros? ¿Por qué en este momento está planteando en la intertoricidad, ¿no? Es decir, que tiene que ver entonces con la cuestión del tejido, tiene que ver con la cuestión de la significación del retorno en cuanto a la dimensión del agujero posible, y entonces esta cuestión de la reversibilidad de lo que estaba también planteando Daniel. Bueno, algunas cuestiones respecto de lo real. Ustedes recuerdan que Lacan había planteado desde el comienzo de su enseñanza que lo real es lo que retorna siempre al mismo lugar. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo puedo repetir, pero ¿qué quiere decir? Miren, para mí fue un descubrimiento cuando leía el Seminario 17, ahí pude entender la diferencia entre plaza y lugar. Es decir, que para Lacan, lugar es el lugar del gran otro. Y cuando en los discursos hablan de los términos que componen los discursos, habla entonces de plaza, la plaza. Entonces, decir que lo real es lo que retorna siempre al mismo lugar,
quiere decir que el lugar es el lugar del gran otro. Por lo tanto, es una forma de decir que no hay real sin gran otro. Bueno. Otra cosa es la cuestión de que cuando él definía esto, decía que en lo real pululan los agujeros y no le falta nada. Es una cuestión interesante para pensar, ¿no? Porque si se trata, Lacan nos decía, la praxis psicoanalítica, de la entrada del significante en lo real, y si en lo real pululan los agujeros, ¿qué pasaba? ¿Lo real, el significante, pasaba por los agujeros de lo real o no? Lacan lo que nos dice, por eso digamos en estos últimos seminarios la cuestión esta del agujero pasa a tener otro lugar, otra forma de pensar. Lacan lo que decía, yo lo encontré 2 veces en la enseñanza de Lacan. Esta idea que está en el seminario 8, que nuestra tarea en la clínica, en esta cuestión de la relación del significante con lo real, es que la consecuencia de la relación del significante con lo real es la abolladura del significante. Toda una cuestión para pensar, ¿no? Que entonces cuando se liga a lo real, el significante se abolla. Cuando hay un abollamiento, sabemos que hay una cierta deformación, y al mismo tiempo que en ambas partes quedan un resto de la otra. Tal vez podríamos pensar ahí, porque en la hélice Lacan plantea una continuidad de lo real y del fantasma. Otra cosa es decir que lo real es lo indecible, es decir que en tanto no simbólico no se puede decir, y por eso él va a plantear de que lo real es lo que va del trauma al fantasma, y al mismo tiempo que el fantasma implica la dimensión de la ventana, ¿no? Es decir, que la escritura que él dice que es algebraica del fantasma, es decir, entre paréntesis, ese barrado punzón de A que debe leerse entonces, el entre paréntesis como el marco, la otra escena necesaria del inconsciente que hace al fantasma, y que entonces implica la dimensión de ventana. ¿Se acuerdan el texto de Freud respecto de la cuestión de tirar por la ventana los objetos, ¿no? Es decir, que hay una dimensión de demostración en el fantasma, que tiene que ver con toda la cuestión de la vacilación del fantasma, y tú una cuestión para pensar la monotonía del fantasma en relación con lo real. Bueno, si seguimos avanzando respecto a las teorías de Lacan respecto a lo real, vamos a ver que Lacan va a sostener que lo real es el síntoma también, ¿no? Eso es una teoría que está bien desarrollada en el seminario 24, cuando plantea lo real simbólico e imaginario del síntoma, y que por lo tanto nuestra tarea no implica una liquidación del síntoma, sino cómo darle un lugar propiciatorio, trabajando con aquello que lo ha conformado, ¿no? Y que da lugar a lo que después se llamó, y que a veces me parece que se confunde, que es el síntoma, que no tiene nada que ver en sí con el síntoma, como está tan bien desarrollado en la jornada de la Escuela Freudiana de París del año 78, donde Lacan da cuenta muy explícitamente de la diferencia entre el síntoma y el síntoma, ¿no? Tampoco es para decir que el síntoma es un síntoma elaborado, no, no. El síntoma es haber hecho otra cosa con lo que produjo el síntoma. Bueno, otra cosa sería lo real en tanto la neurosis de transferencia, es decir, que cuando Lacan escribe el analista en relación a la neurosis de transferencia, eso sería entonces el punto, dice Freud, que es el más complejo de elaborar en el análisis, que es el analista como síntoma. Bueno, y para ir concluyendo con este breve recorrido sobre lo real, tenemos la cuestión de lo indecidible, además del teorema de Gödel,
yo lo que entiendo que es indecidible en la medida en que lo que se muestra no es lo que se puede demostrar. Por lo tanto, lo indecidible, que no es inconsecuencia al decir indecidible, es porque algo se muestra pero que no se puede demostrar. Y por eso Lacan plantea que lo real es por puntas, es por trazos, por tranches. Y la cuestión es qué valor le damos a estas puntas de lo real, ¿no? Lacan lo que va a decir es que el signo es la atadura del lenguaje a lo real. Y que esta atadura está determinado por el soporte fonético. Con esto estamos volviendo al seminario 9. Esto lo va a repetir otra vez, por ejemplo, en el 18, donde plantea que el valor de la letra es el signo, ¿no? Y que entonces el agujero, ya que nos preocupa la cuestión del enlace entre real y fantasma por el lado del agujero, va a decir en el 18 que el agujero se produce al reemplazar el significante por la letra. Les recuerdo que él había ya anticipado en el seminario 9 que la posibilidad de existencia del significante era estar anudado a un signo, y que por eso el problema era cómo pasar de lo que comienza siendo signo para ser significante y para poder discriminarlo de lo que se ha inscrito, que no es inscrito, que tiene que ver con la letra. Bueno, respecto al fantasma, tenemos que pensar que Lacan lo había definido a esta fórmula algebraica, que les dije, como un lugar indecible. Y entonces, ¿qué elementos encontramos en Freud para pensar esta cuestión? En principio, Freud decía que el fantasma era un pensar en imágenes, donde se articulaba lo vivenciado de lo visto con lo oído. Es decir, que no se trata simplemente de la cuestión, la imagen no es solamente la imagen visual, también son las imágenes auditivas, ¿no? Freud recuerda que usaba la metáfora del Parque Nacional de Yellowstone, donde decía, bueno, que al estilo de lo que pasa allá, uno puede recorrerlo, puede mirar, pero lo que no puede es llevarse algo, ¿no? Es decir, la pregunta nuestra es cómo operamos entonces con el fantasma si no se trata de imponer otra lectura de eso que hace al fantasma. Por otro lado, sabemos que tiene que ver con el cumplimiento de un deseo insatisfecho, que son los estadios previos inmediatos al síntoma, que Freud hablaba de los fantasmas histéricos y su relación con la bisexualidad, es decir, que desde la cuestión edípica, que Lacan nunca abandonó, se trata de la bifantasmatización, como lo puntuaba Harari, es decir, que desde lo edípico hay tanto un fantasma respecto de la madre como respecto del padre. Y una cosa muy importante en Freud también, que es la cuestión del Musikphantom. Es decir, que para Freud, entonces, esta cuestión de lo oído tenía que ver con lo musical, que tiene que ver entonces con otra lectura que propone Lacan respecto de lo oral, no solamente como una pulsión invocante, como se dice, ¿no es cierto? Ya que la pulsión invocante implica la cuestión de la demanda del sujeto al gran otro. La demanda del gran otro comienza con ese que voy, ¿no es cierto? Y entonces la respuesta del sujeto con su fantasma es una respuesta a la demanda del otro, que por lo tanto implica el poner en imagen, por vía de la demanda, la cuestión del deseo. Pero recuerden que lo que comparten tanto el deseo como la demanda es que el deseo es deseo de nada y lo mismo la demanda. Por supuesto que acá hay que pensar la diferencia entre la nada sartreana, la nean, y la nada lacaniana de la rean, ¿no es cierto? Bueno. Freud planteaba en 1920
en un apartado, en un agregado a los 3 ensayos, la cuestión de los 5 fantasmas primordiales, ¿se acuerdan? Los fantasmas primitivos: retorno al vientre materno, seducción, castración, escuchar con los oídos el comer sexual de los padres, y la novela familiar en la adolescencia. Lacan lo que va a plantear respecto del fantasma es que en principio es la consecuencia de nuestro discurso. Es decir, que no es algo, digamos, como que florece simplemente. De ahí tendríamos que diferenciar lo que son las fantasías de lo que es el fantasma, ¿no? Y dentro de esto, en nuestra clínica, diferenciar lo que son los síntomas intercurrentes que aparecen y se van modificando a lo largo de la cura, con el síntoma fundamental de nuestra praxis, que es la neurosis de transferencia. Entonces, lo que va a sostener, y aquí quiero retomar una cuestión de lo real para entender nuestra clínica, Lacan dice que el fantasma son frases que tienen un uso fundamental, el fantasma en su uso fundamental, que tiene el valor de un axioma. Es decir, que es algo que se constituye gramaticalmente, producto de nuestro discurso, y que en tanto axioma no es cuestionable, quiero decir. ¿Cómo yo entiendo o intento, ¿no?, concretar en mi práctica esta cuestión? Hay una cuestión en el seminario, creo que 24, donde Lacan dice algo así como que el punto no es de lo real. Me quedo mucho tiempo pensando en eso, que quiere decir que el punto no es de lo real. Recuerden que él decía que lo simbólico es 1, lo imaginario es 2, lo real es 3. Por eso la cuestión del tejido de este seminario, el tejido de lo real, que va tejiendo entonces los hilos toros. Ahora fíjense entonces que si el fantasma es una frase que tiene valor axiomático, en realidad, si la significación tanto es retroactiva como aprecú, que nosotros propiciamos, ¿no es cierto? Entonces fíjense que lo que hace a la frase es el punto final. Ahora, si el punto no es de lo real, y se trata de acercar esa dimensión ventanera del fantasma a una dimensión gramatical, entonces, fíjense que si nosotros retiramos el punto, la expresión del fantasma va cambiando, ¿no? Digo, para que tengan en cuenta cómo yo entiendo que se trata de trabajar con ese real sin imponerlo. Por otro lado, Lacan va a plantear que se trata en nuestra práctica de pasar de la impotencia, dice, que encarna el fantasma, a la imposibilidad que encarna lo real. Así que tiene que ver con el cuerpo en tanto que se encarnan, ¿no? La cuestión es que esto que está en el seminario 19, esta cuestión, bueno, es como para pensar esa dimensión de impotencia que implica el fantasma, y qué tiene que ver con esta propuesta de Lacan del atravesamiento del fantasma para llegar a lo real de la pulsión, ¿no? Entonces, Lacan va a decir del fantasma que tiene 20 y 100 lecturas diferentes en su versión del sujeto, ¿no? Y después hay toda una serie de cuestiones: la guarida del fantasma en el síntoma, la vacilación del fantasma en las observaciones del texto de Daniel Lagache, la cuestión de la relación del fantasma como expresión de la angustia con el deseo del otro. Y ahí hay una observación que a mí siempre me pareció muy clínica, ¿no?, que es la lectura que él hace del Hamlet, que plantea que primero hay un mundo, después hay una escena del mundo y después una escena de la escena, ¿no? Me parece muy importante eso para entender
esta articulación. Por otro lado, él va a decir que en el seminario 10 que el fantasma es un anhelo, fíjense, ¿no? No tanto un deseo, sino un anhelo. Él en los escritos había diferenciado el deseo lacaniano, ¿no? Como el Begehr, en Freud, a diferencia del Wunsch, que es el anhelo. Bueno, el fantasma lo que sí, podemos decir, que asegura la existencia del goce que falta en el otro. La otra cuestión, entonces, es que él va a decir en este seminario 25 que la relación entre real y fantasma es que no hay realidad. No hay realidad. Él había planteado, ya en un seminario, ustedes recuerdan, el texto de El Bel Ami de Maupassant, para plantear entonces que el poco de realidad lo tenemos por la dimensión metonímica. ¿Mm? Bueno, hay algunas cositas que yo también quería, como para pasar a una dimensión más, más cotidiana, tal vez, de esta cuestión de recordarles que hay una serie de fantasmas que tienen que ver con la ubicación del objeto de la pulsión, ¿no? A nivel del seno, el fantasma de ser engullido tragado. A nivel de las heces, la seducción y ser cagado, fustigado. A nivel del falo, la castración de ser limitado o mutilado. A nivel de la mirada, la escena primaria de ser poseído. Y a nivel de la voz, en la novela familiar, el ser mal parido. Bueno, yo respecto de esto planteo 4 dimensiones del fantasma que hacen a la práctica en el analista, que los llamé furores. Encuentro que hay un furor en el analista que va más allá del deseo del analista, que tiene que ver con el furor interpretante, que sería la posición educativa superyoica, que puede tomarlo al analista. El furor terapéutico, que lo entiendo en su dimensión de lo higiénico. El furor erótico de la seducción y de la insatisfacción. Y el furor pedagógico, que es suponerle un autor al saber. Bueno, respecto de los fantasmas, también quiero decirles que yo encontré en Freud fantasmas típicos, masculinos, no tengo tiempo hoy más que enunciarlos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, dentro de los fantasmas típicos femeninos en Freud está el Don Juan, el Príncipe Azul, y una cosa que encontré leyendo Lacan, que es la monogamia. Tal vez podría decir algo de eso. Entre los fantasmas masculinos está el del harén, el gigoló, la esfinge, la bigamia y el masoquismo femenino. Quiero recordarles una frase de Leturdi que tiene que ver con esta articulación de los fantasmas, que es la siguiente. Algo así. Una mujer sirve al hombre para que éste deje de amar a otra. Cuando lo ha conseguido, su lugar al lado de él habrá terminado. Bueno, entonces, quiero ir concluyendo con los 2 puntos que me faltan, que es cómo articularlo, la cuestión del real y el fantasma en nuestra clínica, y algunas puntuaciones de por qué Lacan plantea esta cuestión en el seminario 25. Respecto a lo que une el real y el fantasma en nuestra clínica es la transferencia, sin duda, y que la transferencia es amor, ¿no es cierto? Lacan decía respecto del amor que el que sabe no ama, por eso lo tomaba el ejemplo de Sócrates en el banquete, y la cuestión de que el amor es
primordialmente signo. El amor hace signos, ¿no? Quiero puntuar, recordarle simplemente que respecto del signo, Lacan había empezado tomando la idea de que el signo es lo que significa algo para alguien, ¿no? Y recién en el seminario 20 puede decir que estaba equivocado, que el signo no es algo para alguien, sino que vuelve a lo que él había planteado en el seminario 9, que el signo es lo que afecta. El signo es lo que afecta, que implica entonces un afecto, que hace falta ligarlo a un significante para que pueda ser significado por otro. Y toda una cuestión esa de la linealidad que tiene que ver con la reversibilidad, la recursividad. Esa teoría de la cadena significante de la relación S1 y S2, que Lacan encuentra errónea, es una de las pocas veces que Lacan dice es un error decir que hay cadenas significantes S1 y S2. Sin embargo, en este seminario 25, vuelve a decir relación S1 y S2. ¿Se dan cuenta? Es decir, que usa los mismos elementos para decir cosas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque no se trata de que el S1 prometa, como él decía, un S2, sino que en realidad el S1 es un compuesto de partes, y por eso lo de la autopoiesis, ¿no es cierto? Que entonces la pregunta es, ¿por qué haría falta un otro, ya que de alguna manera, ahí viene la cuestión del sentido y del uno, ¿no? Lacan va a plantear entonces que, cuando yo digo uno, el S1, lo que ustedes quieran, el uno tiene muchas lecturas, el uno todo, el uno único, el uno solo, el uno de la serie, el uno uniano, el uno unario, es decir que cuando Lacan plantea que la suma de las partes, o que cada parte es mayor que el todo, quiere decir que es imposible que eso que se llama todo pueda dar cuenta de cada una de las partes. Bueno, entonces simplemente voy a relatarles ahora las distintas teorías que tiene Lacan respecto del amor. En principio, él sostiene que el amor es lo que tiende a la unicidad, ¿no? Con esto que les decía de la implicancia que significa esta unidad. Una de las cosas que yo siempre me preguntaba, sin entenderlo, es por qué Lacan afirmaba que el amor es recíproco. Yo discutía eso con él, ¿no? ¿Cómo recíproco? El amor es circular, pero ¿por qué recíproco? Hasta que hace poco, preguntándome y pensando si no había otra referencia, esto es una interpretación mía, cuando pensé que Lacan tenía un maestro de matemáticas, fui a buscar qué implicaba lo recíproco en matemáticas. Y entonces me gustó mucho encontrar que en matemáticas se trata del inverso multiplicativo. Es decir, que el recíproco en matemáticas es el que intenta resolver la ecuación buscando la referencia de las unidades, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo en el numerador 2 y tengo 2 en el denominador, 2 sobre 2 es 1, es la unidad. Entonces, fíjense que ahí pude entender lo que un amigo, Cacho Palma, me recordó de la lectura del Dante en la Divina Comedia, cuando va a buscar a una mujer que había sido asesinada por su marido, porque estaba enamorada de su cuñado, y que los encuentra en el último lugar del infierno, que había un viento fuertísimo tal que no podían más que separarse y estar besándose. Por eso Lacan dice que, en todo caso, el cumplimiento mayor, en todo caso, del amor es el infierno. Pero fíjense entonces que lo que la matemática dice es que la única posibilidad de mantener una estabilidad es con el 1. Es decir, que el inverso multiplicativo del 1 es el 1. Pero supónganse que lo que a veces decimos respecto del amor, ¿no? ¿Cuánto me querés? ¿Hasta dónde me querés? Si yo te quiero 2, el inverso multiplicativo, el recíproco es un medio. Si yo te quiero 10, vos me vas a querer un décimo. Y si yo te quiero hasta el cielo, me vas a querer hasta el infierno. Bueno,
Me parece que es una cuestión de poder entender este recíproco para mí, ¿no? La otra cosa es que el amor es un engaño, porque te amo para que me ames. Y en ese sentido, digamos, te amo para que me ames es el engaño. ¿Para qué me ames? Para amarme. ¿Y por qué para amarme? Te amo para que me ames, para amarme porque me amas. Digamos que yo tomo aquí la respuesta que hace Lacan a Didi-Weil cuando le plantea que hable sobre la carta robada en el seminario 24, respecto a la cuestión del pase, y Didi-Weil solo puede llegar hasta el tercer punto, ¿no? Y Lacan lo que corrige y dice, sé que sabes, que sé que sabes, que serían los tiempos que debemos manejar respecto a la posibilidad de acceder a un saber. Bueno, por otro lado, Lacan va a decir que hay algo cómico en el amor, que es dar lo que no se tiene. Dar lo que no se tiene al que no lo es, dice Lacan, implica una cierta dimensión de la comicidad. En el seminario 11 va a decir que amo en ti, pero porque amo en ti algo más que a ti, te mutilo, ¿no? Es una cuestión fundamental para entender la cuestión de lo real y el fantasma. Va a decir entonces que se trata en el siglo 21 de que son dos decires que no se contradicen, y luego va a decir en el 24 que el amor es el fracaso del inconsciente. Bueno, ¿por qué te mutilo? Lo que ustedes saben respecto del fantasma es que el sujeto se constituye con la cesión del objeto. La dimensión del objeto A es cayente. Entonces, la constitución del sujeto es con la cesión del objeto que es cayente. ¿Dónde cae el objeto? Lacan va a decir que el objeto cae en el campo del gran otro. Ahora, el problema es que Lacan había dicho que el sujeto se constituye por identificaciones y que toda identificación es a un trazo. Entonces, si se trata de identificarse, uno sabe que uno se identificó a lo mejor y a lo peor de los padres, ¿no es cierto? Bueno, si por lo tanto se trata de la recuperación de lo perdido, vía identificatoria, se trata de la reinscripción de lo perdido en el cuerpo. ¿Cómo lo llamaba eso Freud? La dimensión conversiva de la histérica, que dice Lacan que somos todos. Es decir, entonces, que la cesión del objeto que hace al fantasma que constituye al sujeto como respuesta a la demanda del otro, no concluye con la cesión del objeto, sino que concluye con la reincorporación del objeto que hace entonces a las partes anestésicas del cuerpo. Bueno, de ahí para pensar la diferencia entonces entre la belle indifférence de la histeria y la procrastinación inteligente del obsesivo, ¿no es cierto? Bueno, entonces para concluir, algunas apreciaciones de lo que planteó Lacan en este seminario 25. Que en realidad son las preguntas que yo me hago y que les traspaso, ¿no es cierto? Lacan empieza diciendo en este seminario que el psicoanálisis no es una ciencia, siguiendo los lineamientos de Popper. ¿Por qué no es una ciencia? Porque es irrefutable. ¿Por qué es irrefutable? ¿Por qué no se puede refutar? Bueno, uno diría porque por la linealidad supuesta del significante, ¿no? Que implica a la dimensión fantasmática como respuesta al otro. Ustedes saben que para la ciencia, cuando una hipótesis no se puede contradecir, no es científica, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que ver esta dimensión de lo irrefutable con la necesidad de Lacan de entender lo real como un tejido de toros que dé cuenta, no como antes planteaba, del abollamiento del significante en lo real, sino de la posibilidad de que pase por el agujero, ¿no?
Pero fíjense, pregunta, que Lacan decía que no hay espacio real. No hay espacio real. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pasaje por el agujero? ¿No? Tal vez Lacan aproxima un bochín cuando dice que se trata de lo real por puntas. Decir que lo real es por puntas implica, por un lado, que se puede mostrar, aunque no se pueda demostrar, que se puede aprender algo de eso, que tiene que ver con el habla, con las palabras, con la diferencia entre la letra y el significante. Que lo real, entonces, implica dos cosas, en principio. Diferentes lógicas. Fíjense que cuando Lacan decía al principio que lo real es lo que vuelve al mismo lugar, estaba diciendo que lo real tenía ley y orden. En este momento pasa a decir que lo real no tiene ni ley ni orden, sino que tiene otra dimensión de la legalidad, que es el torbellino. ¿No? Ahí nos metemos con otro campo, que es la cuestión desde los fractales de Mandelbrot a la cuestión de la dimensión torbellinaria que hace de causa. Bueno, Lacan dice entonces que en nuestra práctica, estoy hablando de lo que dice en este seminario 25, ¿no? Dice, no hay más que frases que implican consecuencias. En la medida que las frases son dichas, tiene algo que tiene mucho que ver con lo que hoy tenemos que ver con esta pandemia del coronavirus. Dice que en esta plática de la charlatanería se trata de que hay un babear, que implica un espurrear, es decir, un postillonear, que quiere decir que reduce a esto a una salpicadura, a un éclaircissement. Entonces, lo que va a decir es que lo razonable es un fantasma. Es decir, que en la medida en que hay una distancia entre el objeto y lo que nos representamos de él, o lo que inscribimos de él, ¿qué quiere decir que lo razonable es un fantasma? Que a donde se dirige nuestra clínica, ¿no? Quiere decir que Lacan planteó que se trata de encontrar un real efecto de sentido. Un real efecto de sentido. Fíjense que esto no quiere decir que lo real no tiene sentido, no es eso, ¿no? En francés es quelqu'un. Quelqu'un quiere decir cualquier uno. Es decir, que lo real, un real efecto de sentido a conseguir con nuestra práctica a partir de transformar las supuestas certezas en equívocos, entonces es que puede tener todos los sentidos porque no tiene uno solo. Muy bien. Bueno, entonces, si el fantasma, dice Lacan, implica la idea de la línea recta, la línea entonces de la conexión significante, S1, S2, habría que repensarla desde otra manera, ya que cada uno, dice Lacan en el 24, tiene más de un sentido. Entonces, dice que la topología restituyó el tejido, es decir, diríamos, restituyó la dimensión del equívoco necesario que hace para encontrar lo verdadero. Entonces, pero hay una cuestión, dice Lacan en este seminario, que el equívoco apunta al sexo, ya que toda pulsión es sexual. Entonces, así como Lacan decía que no hay relación sexual, es decir, que no hay informe de la proporción sexual, también va a decir, cosa que es bueno recordar, que hay relación sexual. Que hay relación sexual, ¿por qué? Porque en el síntoma no hay relación sexual porque hay equivalencia. En cambio, a nivel del síntoma, hay relación sexual porque no hay equivalencia. Es decir, que cada uno tiene su cada una. Hay un síntoma él y un síntoma ella. Bueno, para esto, entonces en este seminario lo que Lacan plantea es que el analista debe ser un retórico.
Es decir, que retorifica en la medida que plantea a lo que Lacan planteaba, que hay un poyoisianismo, y que es bueno saberlo, lo que Harari llamaba el psicoanálisis poyoisiano, que lo llevó a plantear la cuestión del real lenguaje, que hoy no tengo tiempo de meterme en esto, pero entonces lo que Lacan va a sostener es que si se trata de encontrar un real efecto de sentido, él dice, esto tiene que ver con qué orientación tiene esto. Bueno, entonces él va a decir que todo lenguaje sugestiona. Y yo también sugestiono, dice. Cuando hablo, sugestiono. Lo único es que no lo impongo. Bueno, entonces, para ir concluyendo, ¿qué me gustaría decirles para darles la palabra a ustedes? Lacan sostenía que no hay relación sexual salvo entre fantasmas. Entonces, la pregunta que debemos hacernos, y por eso tenemos que rescatar aquellos conceptos que fueron perdidos, por ejemplo, el del signo. El concepto del signo implica la cuestión de la persona, y la cuestión de la persona implica cuál es la dimensión del fantasma y del deseo que le toca al analista. ¿El deseo del analista es un fantasma? ¿O es el que intenta mantener la diferencia máxima entre el ideal y el objeto? Entonces, bueno, yo dejaría por aquí y en todo caso luego continuamos, si les parece, con lo que intentaría responder a las preguntas que me hagan. Bueno, los escucho a ustedes. Dani, Gustavo, no sé quién va a coordinar. Gustavo. Sí, bueno, en principio, Edgardo, te transmito que hay varios, podés verlos en el chat, hay varios mensajes saludándote y diciendo que es una alegría escucharte, que es un placer. Así que por ahora esas son las intervenciones que hay. Bueno, veo que me saludan desde Colombia también, muchas gracias. Bueno, bueno, los escucho. Pregunten o comenten o como sea. Sí, también, Edgardo, te cuento que la idea del foro es un poco que también que charlemos entre todos nosotros, ¿no? Que nos vayamos escuchando y que intercambiemos entre todos. Sí, Diana, te escuché, ¿puede ser? Sí, me anoté también en el chat. Bueno. Yo quisiera también decir algo y no me puedo estar anotando, tengo un problema con el chat. Bueno, te anoto. Yo me anoté, Gustavo, también. Yo me anoté, no sé, Gustavo, pone orden. Yo también. Sí. ¿Sabes qué, Gustavo? Fíjate en las manitos levantadas que están participantes. Bueno, ¿lo hacemos por el chat o por las manitos? Y las dos cosas. Bueno. Ambas asimetrías a la vez, real y fantasma. Bueno, fantástico. Yo me anoté, Gus, en el chat. Sí. Estás anotada, ya estás anotada. Gustavo, adelante, Diana, adelante. Bueno, muchas gracias al foro y muchas gracias, Edgardo. Quería pedirte que me llamó la atención un concepto que trajiste, ¿no? Dijiste que el objeto A es cayente, bueno, sabemos que es un resto, ¿no? Cesible. También sabemos que, bueno, como mencionaste, cae en el campo del gran otro,
Lo que me gustaría que desarrolles un poquito, porque me sorprendió, no sé cómo pensar, esta reinscripción del objeto, ¿no? Mencionaste partes anestésicas del cuerpo y ahí me cuesta entender a qué te referís, más allá de el funcionamiento del objeto A, tanto del lado del fantasma, en su vertiente de causa y en su vertiente de goce, ¿no? Si podés desarrollar un poquito a qué te referís con reinscripción del objeto, te estaría muy agradecida. Gustavo, pero Sí. una pregunta. Vos habías dicho que el foro implicaba no tanto preguntas-respuestas, sino entre ustedes. No sé si contestar o si esperar otro comentario. Claro. No, si no, vos tenés que contestar. Está bien, si vos querés ir diciendo algo, pero sí, la idea es La primera abrir... pregunta sí tenés que contestarla, Edgardo. No, está bien, yo quería adherirme al sistema. Está bien, Está Diana. no, pero porque la tenía la lluvia, papá. Adelante, Edgardo. No, Ah. se filtró algo. Voy a intentar responder, digamos, muy brevemente, por supuesto. Lo que quiero decir es que si el objeto A es cayente, ¿no? Primera cuestión, no es solamente lo caído. Es decir, que lo cayente hace a una dimensión presente, ¿no es cierto? Una Por un lado. condición. Por un lado, ¿no? Es decir que, por un lado. Por otro lado, es que si el sujeto se constituye por identificación, y Lacan va a decir que toda identificación es a un trazo, ¿a qué parte del trazo del otro nos identifica? Sin duda, como vos decís, tiene que ver con el goce. Ahora, obviamente que el goce tiene que ver hasta dónde está permitido, ¿no? Es decir, hasta dónde el goce está legalizado. Entonces, lo que yo quiero decirte es que en Freud comienza a trabajar sus histéricas por el lado de las conversiones histéricas, ¿no? Y como el fantasma hacia el cuerpo, yo me pregunto, ¿cuál es el lugar de lo conversivo en la histeria actual? ¿No? Porque parecería como que lo conversivo ha desaparecido, tal vez porque se ha dejado de pensar la dimensión. Entonces, la recuperación del objeto A, que es asignificante en el cuerpo, hacia las partes para mí anestésicas del cuerpo, y que tiene que ver con la otra característica histérica, que es la berindiferencia. Freud decía que el obsesivo era más inteligente que la histérica, pero que la cuestión era que postergaba indefinidamente. Bueno, digamos como que es para pensar la existencia del objeto A en nuestro cuerpo. Bien. Ok, Edgardo, te propongo, si te parece, que hagamos 2 o 3 intervenciones. ¿Te parece? No me parece, pero te lo acepto. A él pidió explícitamente Sí, te responder escuché, una pero pregunta. digo, en general lo hacemos así, pero bueno, podemos ir haciendo Está uno a bien. uno si no se acumulan mucho. Bueno, está Lili Donsis. Bueno, muchísimas gracias, bueno, al foro por supuesto, pero sobre todo Edgardo, primero porque aceptaste estar y compartir con nosotros, pero sobre todo por el enorme recorrido que hiciste. Hiciste un recorrido de cabo a rabo de la obra de Lacan en temas difíciles y sus transformaciones. Me enseñaste hoy una vez más que Lacan no es unívoco respecto de sí mismo, incluso de sus postulaciones, sino que va y transformaciones y que no es que dice lo mismo, pero de otro modo, como a veces se ha solido decir, sino que mientras dice lo mismo, transforma para muchas veces reinventar, crear algo nuevo, transmitirnos algo nuevo de la clínica. Mi pregunta breve, porque me parece que es parte del asunto de tu propuesta, es si podemos ampliar un poquito este salto que planteas, con el que acuerdo además, pero no me lo había imaginado así dicho, de la intersubjetividad a la intertoricidad. Me parece que en esta
entre estos dos conceptos del que partís y que alguna vez conversamos sobre la intersubjetividad nunca del todo entendida, a la intertoricidad aparece la cuestión del agujero y las puntas de real. Esto realmente me interesó y me gustaría si podías o podríamos entre todos ampliarlo un poco. Bueno, hagamos así, Edgardo, cuando a vos te parezca, contestás directamente y si no, vamos haciendo circular las intervenciones, ¿te parece? Bueno, es decir, postergar la demanda de una mujer siempre es complicado, ¿no es cierto? Está bien, está bien. Y si además es amiga. Y es una amiga muy querida, claro. No, la idea mía es, si ustedes quieren, seguramente muchas de mis amigas de la escuela pueden decir algo al respecto. Silvia, Clarita, Eva, bueno, yo podría contestarte, mi idea es contestar muy sintéticamente, no digamos... Dale, está bien, adelante. Bueno, vos también me hiciste una pregunta muy inmensa, Lili, ¿no? Es decir, tendríamos que discutir que si no hay progreso sin pérdida, ¿qué se ha perdido cuando se ha dejado, digamos, de pensar en la cuestión de la intersubjetividad, ¿no? Se ha perdido la cuestión de la persona, ¿no? Pero recuerdan que persona viene del griego máscara, ¿no? Porque en el coro griego, los que cantaban tenían máscara. Entonces, la máscara se tradujo como persona porque es personare, es decir, que es por el sonido, por eso las voces y por eso el hablar. Entonces, bueno, la pregunta es un tema muy, muy importante, Lili, es decir, ¿cómo entendemos el pasaje del significante por un agujero, ¿no? ¿Cómo entendemos que si no hay un espacio real, aparece un troncho, un pedazo de ese real, ¿no? Bueno, es decir, por eso la necesidad de la polilingüisteria, por eso la necesidad del psicoanálisis joyciano. Bueno, es decir, y sobre todo, digamos, sincerarnos respecto de lo que es el lugar del analista, ¿no? Porque nosotros decimos, yo no soy kleiniano, o yo no soy del otro psicoanálisis, que considero que soy un espejo reflejo que refleja la verdad solamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte que me toca a mí? Y ese es un concepto que vos sabés que yo estoy defendiendo hace un tiempo, un concepto freudiano que es el de contratransferencia. Pero no contratransferencia en el sentido como lo imaginarizan el otro psicoanálisis, ¿no? Sino como lo leo en Lacan en el seminario 23. Gegen, contratransferencia, es apoyarse en un significante para pensar. La cuestión es por qué me apoyo en un significante, por qué el fantasma tiene 20 estructuras diferentes, ¿no? Es decir, ¿cuál es la parte que le toca a cada analista en la lectura de ese troncho de real? ¿Está bien, Lili? Está bien, para seguir. Gracias, muchas gracias. Bueno, Daniel, Paola. Sí, bueno, también considero que muchas gracias, Edgardo. Ha sido una brillante exposición. Así que simplemente voy a hacer una reducción de lo que te quería preguntar. Hablaste del signo, es decir, del signo que efectivamente en algún momento Lacan habla del signo y no habla del significante. Y ese signo está relacionado a la fonética, ¿no? A la fonética de la letra. Ahora, una cosa es esa primera significancia, te podría decir, donde la palabra tiene una significación que se significa la palabra, ¿no? Y otra cosa es el punto donde la metonimia es justamente lo que hace la realidad, es decir, no la metáfora,
La metonimia que se desplaza entre metáforas, eso es lo que hace la realidad, eso que no se puede decir exactamente que tiene un punto, ¿no? Es decir, volviendo a lo que vos decís, que no es el punto de lo real. Entonces, yo lo que quiero es resaltar lo que entendí, que efectivamente en el análisis se trata, entre otras cosas, es de recuperar el olvido de las identificaciones edípicas. Con lo cual, bueno, vuelvo a repetir que hay, en última instancia, hay realidad, hay una realidad objetiva, la metonimia. Termina diciendo esto, digamos, no nos deja con algún espesor. El agujero, digamos, implica, digamos, la dimensión del otro, ¿no? Para no quedar que no hay realidad, porque hay metonimia. Bueno, eso. ¿Digo algo, Gustavo? Si querés Sí, claro. Sí. Si querés decir, Adelante. sí. Bueno, sin duda, Dani, tu pregunta tiene que ver también con tu estilo, que está muy ligado a lo musical, ¿no es cierto? Que todos valoramos. Vos fíjate que Lacan comienza el seminario 18 diciendo, bueno, debido a los malos entendidos del problema de la intersubjetividad, inclusive él también hizo chistes groseros al respecto, ¿no? Yo te intersubjetivizo, tú me intersubjetivizas. Bueno, realmente me parece que ahí, digamos, él quiso desvalorizar la cuestión en el seminario justamente de la transferencia. Pero bueno, él lo que va a decir es que va a reemplazarlo por la intersignificancia. Vos fíjate que retorna a la cuestión del signo, ¿no? Porque en realidad la intersignificancia en la lingüística es, ustedes saben que lo que se llama el signo, que es la relación entre el significante y el significado, implica una dimensión de significación, la relación entre uno y otro hacia la significación, que a su vez se divide según la manera de leer lo que está escrito y que hace al sentido, ¿no es cierto? El problema es que la intersignificancia en la lingüística es la relación de un signo con otro, ¿no? Que es un problema que Lacan plantea en ese texto del 73, que es un tema para pensar, ¿no? Hasta dónde en la relación de una cosa con otra podemos pensar que se trata de una relación de un significante con otro y hasta dónde no se mete la cuestión del signo. Bueno, pero vos concluiste con el tema este de... ¿cómo es, Daniel, que me decías al final? Que pueda haber sobre el flujo de la primera significancia, obviamente una segunda aportada por el S2, pero no nos tenemos que olvidar de que debajo está esa significación. Claro. Ahora, las metáforas hacen metonimia, y eso está determinado que, encontrando lo que vos estabas diciendo, que no se puede plantear que hay un punto en lo real, porque no hay un punto en la metonimia. Claro. Es decir, es lo que va de metáfora a metáfora. Entonces, este es el encuentro con esa metonimia que surge para mí del encuentro con ese olvido de la identificación edípica. Eso es lo que me parece que aportaste, digamos, en lo que estabas diciendo sobre la realidad, que me parece muy importante, eso, Claro, es en la decir, clínica. Claro, es decir que vos fijate que hay aparentemente un deslizamiento cuando Lacan va a decir que la metáfora es una doble metonimia y que la metáfora es importante, y eso no lo dice respecto de la metonimia, ¿no? Porque dice que la metáfora es reversible y por eso da lugar a la interpretación, ¿no? Es un tema que no nos metimos todavía, hoy por lo menos, ¿no? Porque Lacan va a decir que lo propio del analista es el forzaje, no la interpretación. Es decir, que
hay una cuestión respecto de la metáfora que él va a decir, que tanto metáfora como metonimia tienen que cambiar de función. Es decir, que si empieza diciendo, tomando a el Bel-Ami de Maupassant, que el poco de realidad que tenemos es por la vía metonímica, hace falta la doble metonimia para propiciar la dimensión reversible que haga interpretable al síntoma, ¿no? Bueno, entonces vos fíjate que él empieza planteando eso para después de este seminario decir que no hay ninguna realidad, que la realidad está tomada por el fantasma, que es la manera de velar también y de proteger a lo real. Bueno, es decir, es una manera de decir que no hay uno sin otro, ¿no? Es decir, bueno, te agradezco el comentario. Bueno, leo la lista de los que siguen. Marta Rieti, Patricia Lejac, Eva Lerner y Adriana Bawab. Así que primero Marta. Bueno, hola Edgardo, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por todo tu recorrido, muy valioso. Sobre todo me quedé pensando en esta frase que te escuché al principio, cómo hacemos para dar cuenta de lo que está dicho en el seminario 25, pero también me quedé pensando cuando vos hablás de esta copla real y fantasma en la clínica y decís real y fantasma en la transferencia y decís que la transferencia es el amor, ¿no? Entonces, ahí haces un recorrido por el concepto de amor que Lacan despliega en distintos seminarios, y yo ahí también me quedé pensando si podría, tal vez, ¿qué pensás de cuando Lacan, respecto al amor, dice que, creo que es en el seminario RCI, va a decir que el amor es odio-amoración? ¿Cómo pensarlo con real y fantasma? Esta es mi pregunta, si podrías decir algo, me encantaría. Bueno, ahí está, esa es mi demanda. Bueno, te agradezco, Marta, es decir, es una pregunta... está Eva, que seguramente va a poder decir algo mucho mejor que yo. No. El tema del odio. Pregunto a vos, no a Eva. A Eva le puedo preguntar otro día, dejá. Bueno, Lacan lo que va a decir es que la verdad del amor es la transferencia. Es decir, que si vos querés encontrar lo verdadero, la verdad en cuanto a lo verdadero, es en la transferencia, ¿no? Bueno, hay una cuestión importante que trajiste, que yo no la dejé pasar en principio, ¿no? Que Lacan va a sostener que no es lo mismo pensar que hacer. Que una cosa es el savoir-faire y otra cosa es el savoir-y-faire. Y que entonces la diferencia entre la dimensión del fantasma que hace al pensar, a la cuestión del hacer, que es el síntoma, ¿no es cierto?, tiene que ver entonces con una distinta función del amor y del odio, ¿no? ¿Te acordás de la crítica que él hacía a Lacan y Nancy, ¿no? Que él decía, para pensar hace falta el amor, pero también el odio, ¿no? Es decir, que, mejor dicho, para pensar hay que tomar el odio, así como para el hacer hay que centrarse en el amor. Bueno, eso. Gracias. Bueno, Patricia Lejac. Sí, ¿qué tal, Edgardo? No, yo voy a... en realidad mi pregunta ya fue hecha, pero bueno, solo te quería decir que me impactó tu recorrido por la cantidad de cuestiones que abriste. Además es bueno esto de un invitado de afuera porque trae otro estilo también de presentación. Y me pareció, con lo que fuiste trayendo, que habías puesto en acto esto de lo real por puntas, ¿no? Porque eran todas puntas que vos ibas abriendo y por ahí las dejabas, ¿no? No era un relato, digamos, con una
recorrido, una conclusión, etc. Entonces me costó al principio ubicarme, pero quiero volverme a ubicar en una de las puntas que ya la había mencionado Diana, con esta cuestión de la reinscripción de lo perdido en el cuerpo. Eso me interesó muchísimo, nunca lo había pensado así. Que una cuestión es la cesión del objeto, del fantasma, y vos planteás, bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se reincorpora? Y hablaste de, sí, de reincorporación del objeto. Y si querés decir algo más, y si no, bueno, ya con lo que dijiste está. No, sí, por supuesto, es un tema muy importante, muy complicado, pero vos fíjate que en los últimos seminarios, Lacan empieza a reelaborar la cuestión de la identificación. Y él va a plantear entonces la identificación a lo real del otro real, a lo simbólico del otro real y a lo imaginario del otro real. Esta cuestión tiene que ver con una cosa que a mí siempre me llamó la atención, cómo se ha desvalorizado el tema de la identificación primaria. Si vos tomás el tema de la identificación primaria en Freud, él va a decir que es previa o al mismo tiempo que toda relación de objeto. Es decir, que una cosa es pensar identificación primaria como lo que te pasó cuando eras chiquitito, y otra cosa es pensar la identificación primaria como algo de lo que no cesa de pasarte. Entonces, si tomás la identificación a lo real del otro real, vas a poder pensar que acoplado a lo simbólico del otro real y a lo imaginario del otro real, que tiene que ver con el A, ¿no? Si las tres cosas coexisten, es para pensar entonces esta cuestión de la reinscripción o de la reincorporación, siempre se trata del cuerpo, del objeto A en el cuerpo. Bueno, gracias, Patricia. Bueno, Eva Lerner ahora. Eva. ¿No? Sí, sí. Gracias, Edgardo. Primero lo que te quería agradecer es el recorrido cronológico. Nosotros tenemos un prejuicio sobre lo cronológico cuando creemos que lo cronológico es borrar con lo que sigue lo que se dijo antes, ¿no? Y vos hiciste una mostración de que lo cronológico puede ser seguir un concepto y sus variaciones a lo largo de los años y su regreso a recuperar sentidos anteriores o errores anteriores, ¿no? Y eso fue muy valioso en tu exposición. Yo te quería hacer una pregunta que iniciamos hace poco una discusión a raíz del semblante, pero hoy volvés a traer algo que me gustaría preguntarte. Cuando vos decís que el deseo del analista también es fantasmático porque tiene el fantasma de separar ideal de objeto, bueno, podemos llegar a un reduccionismo tal de decir que todas las teorías son teorías sexuales. Digamos que caeríamos en un vacío de lo real sin imaginario ni simbólico, con un sinsentido de la vida total, ¿no? Ese es el sentido que le vamos dando. Pero si el analista, en su deseo de analista, tiene un fantasma de goce teórico, está gozando, así sea un goce de teorizar. En ese sentido te quería preguntar si sin fantasma podríamos referirnos no sin ventana, no sin vacilación entre sujeto barrado y A, pero sin sustancia gozante, sin plus de gozar. Esta es la discusión que dejamos pendiente, si el plus de gozar que recibe el analista en ese único lugar de ambos, pero a condición que el analista sepa cuál es el del analizante, si el plus de gozar que recibe es del analista o del analizante, ¿te acordás? Por eso digo que es sin goce, sino, bueno, quería saber si hay una diferencia ahí de teorización o pensás lo mismo que yo. Bueno, por supuesto, digamos, pero vos fijate que si yo digo que el analista, en el discurso del analista, ubicado como objeto A del semblante, ¿no? Recibe el plus de gozar del analizante, a menos que pienses en una desaparición, el plus de gozar del analizante que recibe el analista no es el plus de gozar del analizante, es el plus de gozar del analizante que recibe el analista. Bueno, vos fíjate que entonces
lo que yo te decía, y también lo puedo decir ahora, ¿no? Que cuando Lacan dice el A como plus de gozar, el A como plus de gozar, no es simplemente en uno de los discursos, es en todos los discursos. Es decir, que cuando yo estoy intentando decir algo de lo que pienso ante ustedes, ¿no? A las que les supongo un saber, a lo que pienso, ¿qué me pueden preguntar? ¿Qué pueden descubrir que yo estoy falseando, que estoy chanteando, que estoy imaginando, que estoy equivocado, lo que sea, ¿no es cierto? Es porque yo lo que digo, que si el plus de gozar es lo que Lacan dice en la relación con la otredad, el plus de gozar presé, ¿no? Ese plus de gozar presé también le toca al analista. Es decir que en este recorrido que vos nombraste, y también lo dijo Lili, ¿no? Que yo hice, no es todo lo que, obviamente, ¿no? Es decir, en mis casi 50 años de leer Lacan, no es que yo dije todo lo que pienso, sino les dije algo que pienso que puede ser escuchado por ustedes en la medida que me parece que no es del todo el discurso de ustedes, ¿no? Por ejemplo, si me permiten, tengo un minuto, voy a contarles un caso clínico, por ejemplo, ¿no? Resulta que era un analizante que estaba siempre muy cuestionado respecto a su lugar en el hacer, ¿no? A pesar de que realmente había logrado un lugar muy importante en cuanto a la realidad de su hacer, ¿no? Si bien esto ha acontecido ya hace unos años, pero quiero decirlo de una manera suficientemente ambigua como para no pensar que estoy pasando en la dimensión del pudor. Resulta que, muerto el padre, él tiene que ir a sacar las cosas de la casa del padre, ¿no? Y revisando las cosas se encuentra con un enorme dibujo que había hecho el padre, que era un señor con un látigo en la mano, con una jaula, con la puerta abierta y un pajarito dentro de la jaula. Él viene con mucha furia, ¿no? Para decir que esa era la imagen que él tenía de lo que había pasado en su infancia con su padre. El padre, severo, con el látigo en la mano, él el pajarito, ¿no? Atrapado en la jaula, pero, digamos, en las lecturas posibles de eso, ¿no? Estaba la puerta abierta de la jaula. ¿Qué es lo que le estaba imponiendo esa dimensión superzoica del padre? Bueno, quiero decir con esto que de alguna manera siempre tenemos como analistas la dimensión, ocupando el lugar de objeto A en el discurso analítico, la dimensión del plus de gozar presé, porque cuando existe el objeto A es porque existe la otredad. Por lo tanto, que el analista se sienta comprometido en su decir qué le digo, cómo se lo digo, cuándo se lo digo, tiene que ver porque ahí está presente la dimensión del gran otro. Bueno, eso. Bueno, muy bien. Laura de Agostino. No, me parece que estaba yo, perdón, ¿no? Pero en la lista no estoy yo. Ah, perdón. Sí, Adriana, estás vos, Bueno, perdón. sí, me Fue un error parecía. mío. Fue un No, error está mío, bien. sí. Estás vos. Bueno, Edgardo, muchas gracias realmente por el recorrido, súper interesante. Bueno, yo quiero volver un poquito al principio de tus comentarios, porque vos hablaste de la repetición, ¿no? Y yo creo que es un concepto que está sumamente, digamos, ligado a la cuestión de real y fantasma, y que Lacan lo trabajó de un modo en el seminario 11, y que acá también, digamos, vuelve a pesar el concepto de repetición. Vos mencionaste algo que es diferente, la repetición, bueno, repetir de nuevo, decimos, ¿no? Mismo en este recorte clínico que mencionaste, decís, este paciente siempre se le decía tal cosa, ¿no? Que no hacía. Digo, hay algo de la repetición que es un concepto tan importante para nuestra clínica y que en esta cupla, en este acoplamiento, creo que también vos quisiste decir algo cuando dijiste que hay una diferencia entre la repetición con diferencia
y la repetición que da un significante nuevo. Y entonces me gustaría que te extiendas un poquito más en eso, porque, bueno, también Lacan, soy breve, pero menciono, cito, ¿no? Dice que este acoplamiento tiene que ver, el de real y fantasma, con poner el acento en el hecho de que no hay realidad. La realidad no es constituida más que por el fantasma, y el fantasma es además lo que da materia a la poesía. Entonces me parece que acá está diciendo algo respecto de cómo el analista en ese repetir, que ¿no? Hace posible también esto que vos mencionabas y que está como una pregunta de Lacan al final del seminario 11, cómo se atraviesa, cómo se vive la pulsión luego de atravesar el fantasma, ¿no? Digamos, en algo en donde esta repetición se produce ahí con la lectura analítica o con la intervención del analista, como quieras, otra cosa, ¿no? Respecto de esto. Me gustaría que digas algo más sobre eso, que vos lo mencionaste. Bueno, te agradezco. Es un punto que hemos estado discutiendo con Patricia. ¿Te acordás, Patricia, la cuestión del torbellino? ¿Qué quiere decir el significante nuevo? La repetición siempre es en diferencia. Por lo tanto, si A no es igual a A, entonces decir que, como algunos analizantes dicen, ¿no? Le voy a repetir, ¿no? Como si acaso dijeran lo mismo. Si la repetición es en diferencia. ¿Cómo diferenciar la dimensión de la repetición significante con el significante nuevo? Yo lo que creo que ahí de lo que se trata es pensar desde el torbellino, pero el torbellino no es simplemente lo que te lleva a pensar, sino que, digamos, nuestra tarea, que implica, como dice Lacan, hacer que el analizante diga, bueno, me siento bien, digamos, en donde estoy o cómo estoy, no es simplemente el pensar otra cosa, sino qué hacer con el pensar. El síntoma es qué hacer con el pensar. Así que yo entiendo el significante nuevo, el que posibilita otra dimensión del hacer. Bueno, eso. Ah, bueno, muchas gracias. Está bueno el pensamiento, me gusta. Bien, ahora sí, Laura de Agostino. Hola, ¿qué tal, Edgardo? Buenas tardes. Bueno, me sumo a los agradecimientos de la exposición, del recorrido, de el recuperar el recorrido cronológico, no tratando de que se vayan anulando sucesivamente. A ver, yo estaba pensando una cosa mientras te escuchaba y pensaba, podríamos decir que en esta exposición hay las identificaciones, hay el amor, hay la reinscripción del objeto en el cuerpo, que suscitó varias preguntas de mis compañeras. Y esta última pregunta de Eva respecto de qué es lo que se pone en juego cuando el analista interviene, si te seguí bien, Eva, si es el plus de gozar del analista y qué pasa con el plus de gozar de la posición fantasmática del analizante. Yo pienso y digo hace mucho tiempo que los discursos, tal cual Lacan los escribió, dicen de la neurosis, ¿no es así? El analista se ve llevado a ocupar la posición de Semblant de A del fantasma neurótico del analizante neurótico, ¿no? Otro es el cantar cuando estamos trabajando con pacientes psicóticos. Esto por un lado. Por otro lado, vos apelaste a la matemática con esto del inverso multiplicativo para poder ubicar la cuestión del amor, entre ellas la del engaño, del amor, de te amo para que me ames. Y te preguntaba si esto lo podríamos articular con otra cuestión también de las ciencias duras, del orden causal indefinido, que a mí me ha servido para pensar qué es esto del amor del otro que se pone en juego en el otro auxiliador. ¿No es así? Que también me parece que lo podríamos pensar en el terreno del análisis, en el amor de transferencia y en qué pasa del otro lado, es decir, del lado del analista, con el amor de transferencia para no responder con esos furores que vos enumeraste, que me parece que quedan del lado de la lista respecto de la cual deberíamos estar advertidos, ¿no?
el orden causal indefinido es como el huevo y la gallina, que no se sabe en realidad a partir de qué falta amorosa el otro auxiliador le pide al infans que lo ame, ¿no? Esta cuestión de mírame, necesito que me mires, y con mi mirada yo te convoco a que me mires. Entonces, te quería preguntar si esta cuestión, en relación a la pregunta tanto de Eva como el comentario también de Silvia en el chat, de qué pasa, desde qué posición el analista está respondiendo, y si esto podríamos articularlo con aquel amor inicial, ¿no? Ya que el analista con su oferta genera demanda, también dice esto Lacan en algún otro lado. Bueno, nada más. A ver, Laura, mucho gusto, me encantó que estuvieras, que me escucharas, que me hicieras todas estas preguntas. A ver, para decirte algo de lo que planteé. Creo que una de las cosas que me sirvió, porque digamos, cuando yo hablo, significo lo que hablo en función de a quién le hablo, ¿no? En la medida que yo a ustedes, porque los quiero, les supongo saber, eso es una cuestión, ¿no? Al que le supongo saber, lo amo. ¿Yo lo amo porque le supongo saber o le supongo saber porque lo amo? Bueno, es una cosa para pensar eso, ¿no? ¿Qué relación hay entre el saber y el amor? Pero yo una de las cosas que les agradezco porque me han hecho repensarlo, ¿no? Es que yo siempre decía, bueno, pero esto que Lacan decía en el 24, las 3 identificaciones, a lo simbólico, a lo real, a lo imaginario del otro real, ¿no? Parece como algo metafísico, pero desde lo que yo les dije hoy, y que me dije hoy, ¿no? Tenés que repensar la dimensión conversiva de la histeria. No solamente que eso hacía las primeras histéricas de Freud, sino que la cuestión es que si coexisten las 3 identificaciones, que siempre son a un trazo, y que siempre pasan por el cuerpo, es importante pensar la dimensión conversiva que cada uno tiene con su cuerpo, ¿no? Que es una cosa, me parece, que se ha dejado de pensar, ¿no? Eso. Bueno, y en cuanto a lo último que me preguntabas, ¿cómo era, Laura? Si vos podrías pensar también esta cuestión, lo tomaba un poco a partir de la pregunta de Eva, ¿no? De cuál es la posición del analista, qué es lo que se juega en la posición del analista con el plus de gozar, ¿no? Como, a ver, lo podríamos decir muy descriptivamente. Si se trata solo del plus de gozar que está en juego en la fantasmática del analizante, o qué pasa con aquel plus de gozar que también habita al analista. Claro, claro, es decir, sin duda, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que no es lo mismo, a menos que pensemos de que uno es el otro, ¿no? Pero esto que vos decías que es muy importante, lo que decías de la dimensión de, ¿cómo decías? De cobijar al otro. El otro auxiliador. El otro auxiliador que el otro auxiliador, claro. Ustedes recuerdan, más allá de que hagan como yo, no me imiten, ¿no? Ese analizante que va a verlo a Lacan y que le dice que primera vez, y le dice, bueno, vengo a verlo porque estoy muy deprimido. ¿Qué le pasa? Que murió mi padre. ¿Cuándo murió mi padre? Ayer. Y hoy lo están enterrando. ¿Y usted qué hace acá? Dice Lacan. Se levantó, pidió el sobre todo y se fue con él al cementerio. No sé si tiene que ver con eso. Me parece que no solo tiene que ver entonces con el decir, sino qué hacemos con ese decir. También el analista, ¿no? Bueno, Edgardo, nos estamos quedando ya sin tiempo. Hay varias intervenciones en el chat que son para armar un foro aparte, diría. Intervenciones de Silvia, bueno, contesta Laura, Patricia. Así que bueno, le voy a dar la palabra que quiere preguntar Graciela Hassiner y damos por cerrado el espacio por hoy. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Edgardo. La verdad, muchas gracias. Y te agradezco el interés clínico que escuché en tu exposición
y articular la cupla con el amor de transferencia. La cupla real fantasma, hoy nos trajiste una dimensión iluminadora de otra posibilidad de pensar la cupla real fantasma en relación al amor de transferencia. Te agradezco también que hayas dicho la frase de Fontana Rosa de que no hay palabras malas. La verdad que me interesó mucho esta postura tuya. Y nos trajiste, por ejemplo, signo e intersubjetividad. Abrís discusión. Gracias, Edgardo. Por ejemplo, hay preguntas que me encantaría conversar con vos y que nos contaras un poco cómo lo vas pensando respecto a la clínica, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo a trabajar la intersubjetividad, este abollamiento en lo real, ¿cómo lo pensás en la dirección de la cura? Un punto. Otro punto. Me interesó mucho la relación del punto con lo real que planteaste. Me encantaría escucharte hablar de eso. Y cómo ponerlo a trabajar sin imponerlo, dijiste, si te escuché bien. Y nada, se nota un saber hacer tuyo con la clínica. Y me encantaría que lo compartieras, te lo agradezco. Bueno, gracias, Graciela. Gustavo, no sé si yo le contesto algo o si dejas que intervengan la gente que quiere decir algo. Y en todo caso les contesto por mail, no sé. Wow. Sí, porque bueno, lamentablemente no tenemos tiempo para seguir, pero está para seguirla. Me parece que tal vez vamos a habilitar esa vía del mail. Yo diría, Edgardo, que cierres vos, que es suficiente por hoy. Así que adelante vos. Bueno, en esta respuesta voy a responderle a Graciela, por supuesto. Como se dan cuenta, yo siempre pensé que lo que yo pensaba tenía que ver a quién le hablaba. Así que yo les agradezco muchísimo a ustedes el hecho de haberme invitado, el hecho de haberme hecho pensar esto, el decirles esto, y bueno, es decir, tiene que ver con el afecto, con el trabajo compartido y con el lugar de la autoridad que ustedes tienen para mí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Abrimos los micrófonos, así le damos un aplauso. Gracias, Edgardo. Gracias, Edgardo. Gracias. Gracias. Saludos, chao. Gracias, Edgardo. Hasta pronto, Edgardo. Gracias, Edgardo. Chao, Edgardo. Que vuelvas. Un gusto. Placer. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy bueno. Y ahora terminamos. Bueno, hasta pronto. Podemos salir. Hasta pronto, Edgardo. La seguimos por mail. Salgo, adiós. Sí. Chao. Hasta luego.